Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los cambios en el uso del suelo para urbanizaciones o para la producción agropecuaria bajo diques están afectando el equilibrio natural del delta del Paraná y los expertos recomiendan volver a soluciones que estén basadas en la naturaleza, porque los humedales son como aliados naturales para mitigar justamente el efecto de las inundaciones. Así que esta mañana convocamos a Nadia Boscarol, que es bióloga de la Fundación Humedales, para que nos ayude a la comprensión de esta temática. ¿Cómo estás, Nadia? Buen día. Muy buenos días, Sergio. Todo bien, por suerte. ¿Por dónde andás? Yo vivo en Capital. Viajo mucho por el trabajo, toda la zona de la cuenca Paraná-Paraguay, y así que bueno, estamos muy en contacto con el río, sus humedales y sus problemáticas. Claro, la modificación artificial de los humedales del delta tiene, digamos, como una explicación bastante concreta que podríamos dar y quizás sea un buen marco para empezar, ¿no? Bueno, sí, tiene un par de cuestiones. La gente, por un lado, la que puede, quiere y busca vivir en condiciones más cercanas a la naturaleza y encuentra una oferta en estos barrios cerrados que se han construido sobre todo los humedales del delta, las zonas con mayor incidencia son las zonas de toda la cuenca del río Luján, todo Tigre, Escobar, esas son las más impactadas, digamos, de alguna manera. Y esto se cierra, este círculo de que la gente busca este tipo de vida fuera de una ciudad, con el negocio del real estate, el negocio inmobiliario, que estas tierras, que eran tierras inundables, bajas, de muy bajo costo, el sistema inmobiliario las compra, las rellena, las indica y hace de eso barrios cerrados de alto nivel, ¿cierto? Pero esto sucede una vez y otra vez, y si uno mira las fotos aéreas, por ejemplo, que lo puede ver desde Google Maps, se han perdido en algunos de los municipios cerca de un 50% de la tierra de humedales. Impresionante ese dato, ¿eh? En realidad el dato es más impactante a nivel mundial y, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, para no traer datos de 1800 que pueden ser más erróneos, ¿no? Pero los cálculos que hace desde la Convención de Ramsar, que es una convención internacional para tratar de conservar los humedales, de la cual nuestro país es parte, desde 1970 en América Latina y Caribe se perdió el 58% de los humedales que había originalmente. Ahora, ¿qué pasa? Uno cuando piensa, o sea, la visión histórica de los humedales es la de pantanos que hay que rellenar para convertirlos en tierras productivas o habitables, y no se ve todo lo demás que son las funciones que estas tierras inundables cumplen, justamente, por ejemplo, ser inundables. Y en los casos de estas lluvias sorpresivas, convectivas se llaman, digamos, que son muy abundantes, de corto tiempo y muy localizadas en algunos lugares, son las esponjas que absorben toda ese agua, ¿no es cierto? Lo mismo en las grandes inundaciones del Paraná. Hay tierras que se tienen que inundar, o sea, que su naturaleza es inundarse y actuar como una esponja y retener ese agua e ir liberándola lentamente. Si se rellenan los humedales, o sea, si se quitan las esponjas, el agua siempre va a algún lado, ¿no es cierto? No es que no va a pasar, el agua va a ir a las zonas más bajas, a las zonas que no están indicadas, que no están elevadas, y donde habitualmente ya había poblaciones utilizándola. Entonces, este es el mayor problema, ¿no? Se convierten estas esponjas humedales con todas sus funciones, que tienen un montón de otras funciones, porque son
la purificación del agua, por ejemplo, ni más ni menos, que en esos humedales se produce intercambios que hacen que el agua se purifique, y luego, bueno, pasa estas cosas que nos vienen pasando, ¿no? Que el agua se va a lugares urbanos, afectando a la gente de menor poder adquisitivo, los más vulnerables, y el que termina pagando todo después siempre suele ser el Estado, ¿no? Claro, tanto para estos emprendimientos inmobiliarios como para cuando se utiliza con fines agrícolas ganaderos, lo que se hace es rellenar, construir diques, todo artificial, ¿no? De lo que estamos hablando. Yo me pregunto, porque resulta muy evidente la mala práctica. ¿Qué pasa con los profesionales que intervienen, tanto del sector privado como aquellos que desde el Estado autorizan este tipo de construcciones? Sí, muchas veces, por ejemplo, el tema agropecuario. El tema de las urbanizaciones sí requiere estudios de impacto ambiental. Lo que sucede muchas veces es que con un primer permiso provisorio, la obra avanza y avanza, y luego ya es un hecho consumado. Esto pasó, por ejemplo, hay un barrio que se llama San Sebastián, sobre la cuenca del río Luján, es municipio de Pilar, que ocupó la mitad de la llanura de inundación del río. Los ríos estos de llanura, que en general tienen el curso, que es lo que uno ve, y hay unas zonas laterales que es a donde, cuando pasan estos eventos meteorológicos, se inunda. Bueno, ocuparon y rellenaron la mitad de esa llanura de inundación, y eso casualmente después empezaron esas tremendas inundaciones en la ciudad de Luján, porque no daba lugar a que el agua se escurra, más allá de que los puentes estaban obstruidos con basura, sí, y otra serie de cosas, ¿no? Pero esto se hizo todo con un permiso provisorio, y luego cuando se vio que era impactante, que no se debía hacer, y ya está hecho. Pero ya está vendido, y entonces ¿quién va a pagar los platos rotos? La gente que por ahí de muy buena intención compró un lote, hizo una casa. Pero los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, aquellas organizaciones que los reúnen, ¿no cuentan con sanciones éticas? ¿Qué pasa con la impugnación del resto de los ciudadanos? Acá me parece que hay algo de naturalización que hacemos quienes transitamos por esos lugares y vemos la construcción de terraplenes y diques, porque estamos hablando de esto, ¿no? Cuando uno pasa por una obra de esta, ve grandes movimientos de maquinarias, los vecinos, ni hablar, que lo tienen bien claro qué está pasando. ¿Es una cuestión de falta de información o no nos calienta nada ya en la Argentina? Mira, el tema de los humedales es relativamente reciente, ¿no? Creo que en 2013 fue cuando se empezó con el primer proyecto de ley de presupuestos mínimos de humedales. De allí en adelante, yo creo que hubo más de 40 proyectos presentados y que cayeron sin llegar a ser tratados en plenario. Porque hay muchos intereses en juego, ¿no es cierto? Esto de las tierras baratas que te digo es lo primero. Después hay otros intereses también, pero básicamente yo creo que se ha ganado siempre cuando con la gente que trabajamos por las leyes de humedales y se encontraban, digamos, muy, muy apenados porque no salían, yo siempre digo, bueno, muchachos, el voto femenino tardó 50 años. Hay que seguir insistiendo. Pero el tema es que la gente no sabe, te digo, o sea, se ve más lindo para nuestra cultura urbana. Si yo voy para la zona esta claro, del noreste, digamos, y se ven lindos los barrios, ¿no es cierto? Con sus lagunas en el medio. Además tenemos mucha película en el medio, ¿no? Hemos visto cine con esos barrios. También. Hay una cuestión como aspiracional ahí, ¿no? También. Y exactamente, esto que te decía, la gente que puede y quiere dejar de vivir en un departamento en la capital y se va a una casa en un barrio privado. Ahora, ¿no sufren esas personas alteraciones? Yo me imagino, qué sé yo, mosquitos, bueno, algunos se han quejado de las nutrias, los coipos, no sé, en algunos barrios. ¿Hay una alteración ahí
que supongo está subyaciendo y no nos terminamos de contar tampoco, ¿no? Porque no es que te vas a vivir al paraíso. Todo lo que sea artificial me parece que algo debe traer en el medio, ¿o no? Sí, vos ves los renders que te muestra el mercado inmobiliario, digamos, los planos de cómo va a quedar, y es precioso, y después quedan preciosos. Pero pasa eso, y tenía un conocido que era como intendente en uno de estos barrios, de intendente de mantenimiento, Sí. en uno de estos barrios en Entre Ríos, y que decía, pero la gente se viene a vivir a la isla, ellos llaman la isla en general a la zona de humedal, ¿no? Dice, y después tienen que fumigar todo el tiempo los mosquitos, que le saque si vienen las nutrias, que los carpinchos, que ponen glifosato para matar la vegetación y tener una playita sin vegetación que le llegue al agua. Es como que se compra la ilusión y después viene el Durano viene con la pelusa, ¿no? Exacto. Muy bueno el ejemplo. Y lo otro que te digo es esta falta de conciencia de la gente que, insisto, compra para tener un mejor estándar de vida y no sabe qué es lo que está sucediendo en esa zona. No sabe que porque ellos levantaron 4 metros el terreno donde están, hay gente que vivía ahí antiguamente, antes que ellos, que no tiene la posibilidad de levantar 4 metros el terreno donde vive y que se va a inundar mucho más porque se elevó el terreno que antes se inundaba. Claro. Con los humedales hay algo que a mí me gusta hacer una figura rara, y decir que son los riñones del planeta. Nadie le da bolilla a los riñones hasta que nos fallan, ¿no es cierto? Uno no piensa en los riñones todos los días como puede hacerlo en el corazón, el cerebro, incluso el intestino. Los riñones están ahí marchando. Hasta que fallan, no los tenemos en cuenta. Y esto es lo que nos va a estar pasando con esta pérdida de humedad. Escuchándote, ¿no? Lo que aparece también es una mezcla de intereses, claramente, y me da la impresión también que de cierta ignorancia de todos los sectores, ¿no? Del Estado, de esos emprendimientos inmobiliarios, de las personas, por supuesto, que van ahí y se compran la película del paraíso. ¿Cuánta, no sé si es falla o cuánto hay para hacer en la comunicación, ¿no? Para ponerlo en términos más proactivos, ¿no? ¿Cuánto necesitamos hacer para hablar de lo que realmente importa, ¿no? Sí, y mira, los sistemas, justamente los sistemas, el ambiente, digamos, estos sistemas naturales son muy complejos. Y intervenirlos por un lado siempre va a tener alguna consecuencia por otro. Y nosotros como sociedad tenemos un error que viene desde la escuela, ¿no es cierto? Que nuestra educación es sectorial, no mezclamos matemática con historia y geografía, cada cosa es estanca, y el Estado de la misma manera, cada uno de los sectores del Estado, te digo, desde nivel municipal, con los cuales trabajamos mucho porque brindamos, digamos, conocimientos, capacitaciones, muchas veces los funcionarios municipales no tienen la suficiente capacidad como para entender todo un sistema, nosotros trabajamos y los apoyamos. Pero un sector es un sector, vos tenés ambiente por un lado, planificación, producción, economía, no se sientan a hablar, cada uno tiene una meta, un objetivo, y después sucede que se pueden ir pisando unos a otros. Sí, esto es clave lo que decís, pero yo agregaría, Nadia, que además con diferentes grados de importancia. No es lo mismo un Ministerio de Industria o una Secretaría de Industria que una Secretaría de Ambiente. Seguramente el Secretario de Ambiente tiene 2 votos y el de Industria 25, no sé, para poner una proporción descabellada, ¿no? Generalmente son sectores muy apocados, con muy poca fortaleza, poco poder de decisiones, quedan relegados. Esto también creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, siempre decimos que yo trabajé en el Estado de temas ambientales mucho tiempo, que somos las cenicientas, ¿no? No de los sectores, pasa igual, ¿no? Ambiente. Siempre arruinando negocios, siempre, los ambientalistas. Mira, incluso trabajando desde
desde organizaciones no gubernamentales, nosotros tratamos de generar por ahí espacios comunes que desde el Estado no pueden decir, bueno, los invitamos a sentarse a charlar la gente de producción y la gente de infraestructura de un municipio y ambiente de un municipio, o de 2 o 3, porque también pasa eso, la gestión ambiental en un municipio que es lindero con el otro, y no pueden, o sea, tienen que hacerlo de acuerdo, eso es una región, eso es el delta en general, entonces debería gestionarse. Hubo un proyecto muy interesante en 2008, después de aquella primera ondanada de incendios tan fuertes que hubo, que se llevaron, no me acuerdo qué cantidad de hectáreas, pero fue tremendo, y hubo un acuerdo que se llamó PIECAS, Plan Integral Estratégico para el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, un nombre horrible, largo, como todos, pero el PIECAS es conocido, donde las provincias de Entre Ríos, que tiene un 80% del delta, Santa Fe, que tiene la parte mínima, y Buenos Aires, con la cartera de ambiente, incluso el Ministerio del Interior apoyándolo, se reunían y decían, bueno, esto es una región, esto hay que tratarlo y ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer dentro de esto, porque si uno mira el mapa de lo que es el delta del Paraná, sí. Es muy impresionante porque vos ves todo el cuadriculado alrededor, que son todas las tierras de cultivo, y en el medio la mancha de esta desprolija que son los humedales. Que si la ves en una época de crecidas, la vas a ver toda azul inundada, y en épocas de sequía solo quedan algunas de las principales lagunas con un poco de agua. Y esto abastece además todo alrededor, todos los cultivos que vemos alrededor. Ahí eso es una reserva de agua importantísima. Me gustaría, Nadia, introducir una mirada diferente. Escuchándote aparece naturalmente. Qué gran desafío, qué ganas de entusiasmarnos con la posibilidad de rediseñarlo todo, de ir por soluciones inéditas, de encontrarnos, de poder intercambiar, actuar y tomar decisiones para un mundo diferente, pero para un mundo posible además. Todo esto que vos decís implica oportunidades, implica grandes desafíos para los decisores, para las personas comunes que deciden todos los días diferentes direcciones en la compra de servicios u otras cosas. Para el Estado ni hablar, para las empresas. ¿No sentís parte de esto, parte de la gran oportunidad que tenemos por delante? Mira, es una oportunidad, pero con mucha esperanza también, porque por eso, si uno ve los escenarios, el escenario de seguir haciendo lo que estamos haciendo es bastante negativo, ¿no? La oportunidad es hacia adelante. Y es difícil, pero porque pasa siempre lo mismo, ¿no? Te digo, antes me desvié, estaba comentando estas reuniones que convocamos para juntar a los distintos sectores de los distintos municipios y que se arme un diálogo conjunto, y muchas veces intentamos invitar a la gente de estas grandes empresas constructoras inmobiliarias, jamás se mostraron interesadas en participar. El que tiene el poder no le interesa tener que discutir, porque siempre una negociación alguien tiene que ceder un poco, ¿no es cierto?, para llegar a los consensos. Pero ahí hay una gran confusión, me parece, que venimos arrastrando desde hace décadas. El poder del nosotros, ¿dónde lo incluiríamos? ¿Quién tiene más poder? ¿8 empresarios o potencialmente el nosotros, si pudiésemos establecer una comunicación honesta y sincera, si entendemos que tenemos que ser parte y no verlo desde afuera? Sí, pero tiene un costo ser parte. Mucha gente, muchas organizaciones, nosotros también trabajamos bastante porque resulta que cada pequeño municipio poblado a lo largo del Paraná, en la provincia de Buenos Aires y incluso en Entre Ríos, tenía agrupaciones socioambientales, porque dejamos de decir que somos ambientalistas, que nos interesan solo los animalitos. El tema ambiental está directamente relacionado a lo social, a la salud, y entonces de alguna manera se generó una red donde se pueden apoyar entre sí, no están tan solas, porque los problemas en general son todos los mismos en los mismos municipios.
Pero te digo, hay un sesgo de esto, ¿no? De minimizar en su momento, de decir, y son los verdes, los ambientalistas, nombres, se empiezan a usar nombres degradatorios incluso. Bueno, ahora salió una Nación en una noticia la semana pasada que se iba a hacer espionaje o algo similar, un seguimiento a la gente. Pero es que todos somos ambientalistas, necesitamos asumirnos todos como ambientalistas. Salí a la calle a preguntar y la mayoría de las personas quieren conectar con la vida, aman a los pájaros, las plantas, no quieren beber agua contaminada para sus hijos, ni que se contaminen los suelos. La verdad que también ahí hay algo que nos estamos diciendo mal, hay algo ausente ahí de lo que somos. Todos somos ambientalistas. Yo estoy harto de las etiquetas, Nadia. Sí, todos somos, pero todos también tenemos dos caras a veces, ¿no? La cuestión es que haya un compromiso y una escucha. Y este es un momento particularmente difícil dentro del país para los temas ambientales, ¿no? Pero vos no encontrás una oportunidad ahí, frente a tanto descalabro, frente a la evidencia de la rusticidad puesta en nuestras narices, desde lo discursivo hasta las decisiones descabelladas que se toman. Empezamos hablando de las pilas, que ya van a entrar pilas al país sin control, porque un ministro entendió que era un despropósito gastar entre comillas, en el presupuesto para el INTI para que controle las pilas que vienen desde afuera. Entonces eso no lo vamos a hacer más. Frente a cosas tan palpables de irracionalidad, ¿no te parece que nos puede despabilar esto? Decir, che, yo no estoy conectado por ahí con las cuestiones de la sociedad, pero tengo un entendimiento relativo como para ver qué vale o qué no vale o qué nos está sirviendo como sociedad y qué necesitamos desechar. A mí me da la impresión que es tan rústico, tan a la vista todo este desatino, que debiera despertarnos. Debiera y ojalá lo haga, Sergio. O sea, es muy difícil trabajar. O sea, por suerte, te digo, más allá de la posición en que se ha puesto al Estado nacional, las provincias, la verdad es que continúan trabajando con estos temas. El tema del cambio climático, está prohibido nombrarlo, por ejemplo. O sea, han hecho revisar y cambiar planes de manejo de parques nacionales porque referían la problemática del cambio climático. Y es una posición de avestruz, no lo nombres, pero el cambio climático está sucediendo. Lo vemos en las inundaciones, lo vemos en los cambios de temperatura, lo vemos, digamos, por más que no lo nombremos, va a venir igual. Pero Nadia, perdón, con algo tan simple como que de repente se llenó Nordelta de carpinchos y todo el mundo se preguntaba de dónde salieron estos animales, y entonces empezaron todos a entender que en realidad de dónde salieron todos estos humanos. O sea, ellos vuelven, parece que no, pero en algún momento vuelven a su lugar. Tanto los animales como todo lo que tiene que ver con lo climático, es un momento que vos decís, bueno, no pasa nada hasta que vuelven por lo suyo, y ahí todo el mundo se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y ahí mucha gente entendió que Nordelta estaba construido en humedales. Antes por ahí no se lo habían ni preguntado, ¿no? Sí, exactamente. Hay una historia que tiene un video y todo respecto a Nordelta, por ejemplo. Ahí en el Luján y el río Caraguatá, en Tigre, se creó una laguna gigante y quedaron una laguna, ¿por qué? Porque ahí ves todavía tirados los caños gigantescos en una draga, porque de ahí se sacó todo la tierra, digamos, para rellenar Nordelta, que está enfrente. Fue una obra, y ahí quedó una laguna gigantesca, que está prohibido entrar igual porque está llena de contaminantes, una draga muerta. Sí, claro. Te pregunto de final, Nadia, porque nos está apurando mucho el tiempo, tenemos otros contenidos. ¿Vos crees que con el tiempo y la mayor concientización, esos terrenos y construcciones de Nordelta irán perdiendo precio de mercado?
Es decir, si ya no es un lugar de estatus, si ya empieza a aparecer quien vive ahí está invadiendo un humedal de algún modo, está interfiriendo en los ciclos naturales, ¿vos vas a querer ir a vivir a Nordelta? Entonces digo, ¿hay posibilidad de que vayan a bajar, a que se desvaloricen esos terrenos? Yo creo que por ahora no, porque pasás y están las construcciones creciendo, creciendo y creciendo. Lo que sí tiene que haber una actitud de decir los pocos humedales que quedan, y en Tigre ha habido, digamos, una lucha bastante importante, por decir los pocos humedales continentales que quedan, preservémoslos, que sigan cumpliendo su función. No cubramos el 100%, nos comimos el 50%, bueno, dejemos el otro 50% que cumpla sus funciones, porque después terminan teniendo que hacerse obras grises carísimas para mitigar los efectos de suplir lo que antes hacía la naturaleza. Ahí viene lo de las soluciones basadas en la naturaleza. La destruimos y después tenemos que pagar por hacer lo que antes hacía la naturaleza. Acá hay una cuestión que de los municipios, si me dejas decir, sí, que hay que comprender que para ellos eran tierras ociosas, sin pagar impuestos, y ahora una tierra que tiene un montón de viviendas de alto nivel, le contribuyen con un montón de impuestos. Sí. Pero bueno, ahí falta, o sea, desde ese punto de vista se puede justificar que un municipio le convenga de alguna manera, pero le va a convenir un cierto punto. Después, cuando ya tiene que pagar por los servicios que prestaban antes esos terrenos, para cubrir los daños por inundaciones, por ejemplo, y ya no le va a convenir, es una visión a corto plazo, ¿no? Pero también la información, el hecho de que sepan el valor que tienen esos terrenos, con los cuales se podrían hacer, en vez de dejarlos como baldíos, hacer, bueno, un lindo paseo, ¿no es cierto? Nadia, gracias por iluminarnos esta mañana, por acercarnos estos datos, son muy contundentes, por ayudarnos a entender desde diferentes lugares una problemática que resulta esencial comprender, saberla, aprehenderla. Así que te mandamos un gran abrazo, felicitaciones a las fundaciones y organizaciones que están trabajando en la visibilización de esta problemática. Gracias a ustedes por interesarse, Sergio. Nadia Boscarol es bióloga de la Fundación Humedales y de organizaciones internacionales, también está ahí poniendo otra vez, una vez más en nuestros contenidos, esta mirada opaca y tan sesgada de evaluar todo lo que hagamos exclusivamente por la ecuación económica y del rédito, sin tener en cuenta estos otros factores que llamamos externalidades, pero que son internalidades, es decir, esto que no tienen en cuenta los municipios es un gasto, termina luego siendo lo que creían que iban a recaudar como mayor recaudación y como un bien para la población que representan, les terminan perjudicando porque no tienen la capacidad de ver que lo que se destruye hay que pagarlo también. De algún modo lo estamos pagando. Pero puede ser que no podamos abrir la cabeza un chiquitín más, un poco más, nada más. ¿Qué están pensando ustedes que están escuchando la radio? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.